Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Entonces, por esa situación, vamos a invocar a nuestro amado Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Padre Santo, grande Dios y todopoderoso, Señor misericordioso, en este momento te pedimos tu presencia, en este momento te pedimos que seas tú quien nos acompañe, que seas tú quien nos hable, que tu espíritu de amor sea quien nos venga a traer la revelación de la palabra que hoy tienes para nosotros, y que la sangre de nuestro amado Jesús venga a redimirnos del control que el enemigo tiene sobre nuestras mentes, para que nosotros podamos ser perdonados por todos nuestros pecados, la forma como pensamos, como hablamos, como actuamos, y que a través del perdón que obtenemos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo podamos ser libres, para que podamos entrar en la luz de tu palabra y podamos compartir como hermanos en la luz. Y asimismo, Señor misericordioso, aprendamos a vivir en la santidad, para que el día de mañana, cuando tú nos llames a tu presencia, podamos ser justificados como si nunca hubiésemos pecado, todo por causa de la sangre de Cristo Jesús. Amado Padre, te entregamos todas nuestras cargas, te entregamos todas nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, Señor. Realmente queremos este momento disfrutarlo en tu presencia. Hacer como María, la hermana de Marta, que se deleitaba en tu presencia, que se deleitaba con tu palabra, que realmente quería tener la mejor parte. Que así nosotros estemos en este momento queriéndonos deleitar con tu presencia, queriéndonos sentirte, queriendo sentir tu presencia en nuestro corazón, deleitarnos, sentir tu abrazo, sentir tus cálidas palabras, tus enseñanzas maravillosas. Amado Dios y Rey, ven en este momento. Ven en este momento a nuestra vida. Señor, te entregamos a nuestra familia. Guárdalas mientras nosotros estamos aquí contigo. Espíritu Santo, ven tú a hablarnos. Espíritu Santo, ven tú a enseñarnos. Espíritu Santo, ven tú a recordarnos. Trae calma a nuestros pensamientos para que no haya distracciones, que solamente nuestra intención sea escucharte, que nuestro anhelo sea grabar tus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nuestra intención sea realmente tener un tesoro en nuestras vidas para que lo pongamos por obra y que sean esas enseñanzas tuyas, Señor. Ven Espíritu Santo, trae sosiego, Señor, a tantas preocupaciones, que en este momento podamos dejar a un lado tantas cargas que tenemos del trabajo, de la familia, de la pareja, de los hijos, de las deudas, Señor, de la salud, Señor. Queremos dejar estas cargas en tu presencia para poder descansar contigo, Señor. Tu palabra nos dice que venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Señor, venimos a ti en este momento para querer descansar en tu presencia. Tú eres quien nos da la fuerza, Señor. Tú eres quien nos muestra el camino. Padre, sin ti, ¿a dónde podríamos ir? Sin ti, Señor. Sin tus enseñanzas, sin tu orientación, ¿a dónde podríamos ir? Señor, que tú estés en este momento acá, que podamos descansar en ti, que podamos aprender de ti y que podamos salir de este momento con nuevas enseñanzas para poder aplicar y seguir venciendo al enemigo, esquivando las trampas que el enemigo nos pone y querer agradarte siempre con nuestra forma de proceder. Padre eterno, a ti te queremos dar la honra y la gloria porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Tú eres nuestro Creador, Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor. Por eso a ti la honra y la gloria.
Nos ponemos en tus manos, amado Señor, para que tú nos enseñes. Nos ponemos en tus manos para que tú nos muestres. Nos ponemos en tus manos para que tú abras las puertas. Nos ponemos en tus manos para que tú concedas nuestras bendiciones. Nos ponemos en tus manos para que en todo tiempo tú seas nuestra guía. Gracias, Padre Santo. Hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra es una palabra que el Señor me dio hace muchísimos años. Bueno, cuando yo todavía no había conocido plenamente al Señor, cuando estaba en unas dificultades importantes en mi casa, cuando yo veía que no había solución a las cosas que estaban sucediendo, la relación con mi pareja, con mi esposo, no estaban muy bien, estaba mal, la situación con mis hijos tampoco estaban muy bien, habían cosas que desconocía de mis hijos que poco a poco fueron saliendo a la luz, pero en ese momento, por mi desconocimiento y por estar tan pendiente de mis problemas, realmente había descuidado a mis hijos. Yo creo que es lo que a muchas mujeres puede pasarles, que por los problemas que se tienen con su esposo, uno cree que los hijos están bien porque van al colegio, porque hacen sus tareas, porque supuestamente no están presentando ninguna dificultad en casa, pero resulta que sí, estaban sucediendo cosas afuera de casa que nos pusieron en alerta más adelante, no en este momento. En este momento yo lo único que veía era el dolor que experimentaba por la traición, experimentaba porque yo me sentía, cuando tú te sientes menos, cuando tú te sientes no valorada, cuando tú te sientes traicionada, desafortunadamente tienes para compararte y que todas las personas son mejores que tú. Así yo me sentía en ese momento y fue bien particular porque curiosamente mi esposo pues me invitó a hacer un seminario de vida en el Espíritu y pues fuimos. Fue bien particular, estaba yo más de mal genio con Dios que con ganas de ir por allá, como siempre sucede, desafortunadamente eso pasa. Uno ante los problemas, uno va a todas partes, pide consejo en todas partes y a uno le parece como que no fuera real eso de que le dicen a uno, vaya, busque a Dios, mire, encuéntrese con Dios y demás. Bueno, pues resulta que con mi esposo, pues ya que mi esposo iba, yo fui a este seminario de vida en el Espíritu, pero fue algo especial. Y esta palabra que vamos a trabajar el día de hoy, el Señor me la dio precisamente en ese seminario y marca el inicio de mi vida en el Señor. No puedo decir que en ese momento yo haya sido transformada, pero sí abrió la puerta para que empezara el proceso que iba a vivenciar durante muchos años, sí, cierto, porque pues desafortunadamente a veces somos resistentes a querer cambiar cosas, pero gracias a Dios fui perseverante y bueno, la vida de nuestra familia cambió, la vida de nuestra familia cambió, no solamente mi vida. Esta palabra se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor Dios nuestro quiera llamar. Palabra de Dios. Te alabamos, amado Dios y Rey. Definitivamente esta palabra es una
es una promesa. Ahí lo dice claramente, es una promesa. Y es una promesa que aunque yo no sabía realmente que pues uno podía decirle al Señor que cumpla sus promesas, pues ese día yo estaba dentro de mi ignorancia, con tantas situaciones, con tanto dolor, con tanto resentimiento, porque la verdad uno se va llenando de resentimiento, amargura, que yo reclamé esa promesa, la reclamé. Y bueno, más adelante se empezaron a dar otros cambios que llevaron a que hoy pueda estar compartiendo esta palabra. Y eso es lo que en este momento, o sea, yo miro que en la actualidad las personas pues están sufriendo en muchas cosas. O sea, uno empieza a buscar de Dios cuando ya, o sea, pueden haber problemas, pueden haber dificultades, pero las cosas no se complican sino hasta cuando uno ya empieza a presentar quebrantos de salud. Sí, cuando ya uno empieza a tener desgaste físico. Y me pareció curioso porque me puse a reflexionar por qué podría venir el desgaste físico en la persona. Y pues claro, es súper sencillo y es súper lógico. A pesar de que, o sea, debería ser una situación de fe, pero es lógico. ¿Qué es lógico? Lógico es que, por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, tienes una maquinaria y en una parte de la maquinaria se presenta roce de piezas, o sea, está todo constantemente el roce de L en una parte y pues no se arregla esa situación. ¿Qué es lo que sucede con ese roce? Pues ese roce va desgastando las piezas hasta que por fin, ¡pum!, se da un daño, o sea, se genera un daño. Asimismo pasa en nosotros, o sea, hay cuestiones que nos tensionan, hay cuestiones que nos preocupan, hay cosas que nos están tensionando. Entonces, no importa, a lo mejor sea digamos que tú seas una persona que constantemente está en esa tristeza, en esa tristeza profunda, y entonces tú, la tristeza, ¿cómo se expresa? Se expresa con el llanto, y entonces mantienes con esa situación del llanto, y entonces como que desgastas más esa parte de tu cuerpo que el resto del cuerpo, y entonces después empiezas a presentar situaciones en tus pulmones, en tus bronquios, en tu garganta, precisamente por causa de esa fricción constante, que si no solucionas, pues terminas en una situación de salud delicada. Así pasa con cualquier otro órgano, según la situación que estés te esté presionando u oprimiendo. Y desafortunadamente nosotros, vamos y corremos a muchas partes para tratar de encontrar solución a nuestros quebrantos de salud. Pero realmente no buscamos el origen de lo que está generando esos quebrantos de salud. Y necesitamos ser conscientes de que muchísimas veces esas preocupaciones, por ejemplo, esa persona que mantiene pensando, preocupada, qué está sucediendo, y después de un tiempo empiezan a presentar esos dolores de cabeza, y el dolor de cabeza se convierte en migraña, pero la persona sigue en sus angustias, en sus preocupaciones, y entonces ya se vuelven cosas más complicadas, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que vive amargada todo el tiempo, tengamos presente la amargura, se supone en la parte digestiva, nosotros manejamos algunos líquidos que son muy amargos, ¿sí? O sea, podemos saber que son ácidos, por ejemplo, los ácidos del estómago, porque necesita cierta nivel de acidez para destruir, para descomponer los alimentos que entran en nuestro cuerpo y poder asimilar las nutrientes.
Es así de si tú todo el tiempo estás en esa angustia, en esa amargura, todo el tiempo, entonces después empiezas a presentar, porque estás generando demasiada acidez, entonces empiezas a presentar problemas en cualquier parte del sistema digestivo. O sea, hay una lógica dentro de nuestro cuerpo, hay una lógica de nosotros somos unas personas integrales, o sea, no nos pueden como separar por pedacitos para ver qué sucede, no, nosotros somos integrales y por tal razón nosotros tenemos que estar conscientes de que hay muchas situaciones psicológicas que pueden estar generando problemas físicos y tengamos presente que a veces esas situaciones psicológicas vienen por situaciones no solucionadas. De pronto no se resolvieron correctamente. De pronto hay culpas, de pronto hay resentimientos, de pronto hay mal genio, de pronto hay tensión, represión, no quiero hablar. O sea, hay muchísimos elementos psicológicos que están generando esas situaciones. Y si yo no soluciono eso, desafortunadamente, yo me estoy haciendo daño. ¿Y por qué les hablo esto? Porque si tú eres un papá bueno, tú esperas que tu hijo o tú quisieras que tu hijo se enfermara por no saber manejar sus problemas, ¿no? Y tú como padre le das elementos, tú como padre le instruyes, tú como padre le enseñas cómo solucionar las cosas. Y a veces nosotros, por nuestra terquedad, nosotros no queremos escuchar la orientación de nuestro padre. Y aquí es donde nosotros tenemos que mirar realmente cómo está o de dónde vienen las situaciones cuando no estamos con nuestro Padre, nuestro verdadero Padre. El mal ha querido apartarnos de nuestro Padre. Nos quiso apartar y nos apartó por causa del pecado. A través de ese apartarnos, nosotros quedamos en desprotección. Es como cuando, Dios nos proteja, un hijo lo separan de uno pequeño. Entonces, como es tan pequeño, el niño está indefenso y empiezan las personas a actuar de una forma y de la otra, y si desafortunadamente, no digo con buenas personas, estas personas van a tratar de enseñarle a hacer cosas incorrectas, a hacer lo malo, a actuar lo malo, a responder de manera incorrecta, de tal manera que más adelante lo único que va a ver ese niño es todos los problemas que se le están generando, ¿sí? Y de pronto se encontró, o el papá encuentra a este niño, el papá tratará de solucionar, de organizarle su vida, de que cambie su vida, pero está la situación de que ya es la decisión de ese hijo para cambiar su forma de proceder, para saber si le gustará vivir con el padre, si le gustará aceptar las normas, si le gustará vivir decentemente con base en los principios que ese padre le dice, en fin, muchas cosas para adaptarse a una vida dentro de un hogar. Es posible que en el mundo, con las personas que se haya levantado, tuviera mucha libertad, pudiera responder, pudiera reaccionar, etcétera, y es posible que lo más lógico, si va a vivir dentro de un hogar, que deba ajustarse a algunas normas, a algunas situaciones particulares. Entonces, está la decisión de ese niño que se levantó en la calle, de si quiere realmente cambiar, si quiere olvidar todos esos aprendizajes que tuvo y aprender cosas nuevas. Esa es la realidad. Y eso implicará unas como determinaciones, una constancia, un querer dejar de lado todo, o sea, morir a todo lo que aprendió para aprender algo nuevo. Pues curiosamente, así sucede con nosotros y en el reino de Dios, ¿sí? Por el pecado nos alejamos de Dios.
por el pecado, porque sea como sea, no podemos negar que Dios puso en nosotros algo que nos impulsa a querer hacer las cosas bien. Pero cuando hacemos las cosas mal, algo dentro de nosotros, muy dentro de nosotros, porque nosotros no somos carne, no somos esta carne, nosotros somos el espíritu. Y cuando por allá adentro en nuestro espíritu nos está indicando como que algo no es, como que algo no funciona. Hay personas que prefieren acallar esa voz y seguir en ese mundo, pero hay otros que no, hay otros que definitivamente quisieran hacer algo correcto. Y lo que se requiere precisamente para ello es precisamente el que la persona se determine a hacer cambios. Este pasaje bíblico que nos dice que vuélvanse a Dios y bautícense, ¿sí? Nos está diciendo, vuélvete a tu Padre y bautízate. Y yo te pregunto, ¿acaso tú no eres bautizado? ¿No eres bautizado ya por nuestra fe? Cuando yo estaba en ese seminario, como que llegó a mí esa palabra. Dije, oye, pero ¿qué me pasa? A mí me bautizaron pequeña. A mí me bautizaron pequeña. No entendía en ese momento qué era el bautizo como tal. Ya estaba bastante grande. Pero entonces cuando llegué, a mí me bautizaron de pequeña. Y entonces como que se me abren los ojos. Y entiendo que el bautizo era limpiarme. Era lavarme. Era quitarme la suciedad. ¿Cuál suciedad? El lodo donde yo estaba en mi vida. Hasta ese momento nosotros no éramos casados por la iglesia, estábamos casados por la ley, pero no por la iglesia. Entonces, se dan situaciones bien interesantes, como que en ese momento, como dice la palabra, volviendo en sí, yo volviendo en sí, en mí misma, me di cuenta que yo se supone era bautizada. Yo era bautizada. Pero, ¿cuánto me valía ese bautismo? ¿Cuánto? O sea, ¿realmente significaba para mí ese bautizo? Cuando yo pienso en esto y dice, vuélvase a Dios y bautícese, yo decía, ¿por qué tengo que volverme a bautizar? Si se supone ya soy bautizada. En este momento Pedro está haciendo este discurso a los miles de personas, porque eran miles quienes lo escuchaban, no eran bautizados. En ese entonces se bautizaban, ¿se acuerdan? Con Juan el Bautista empezó a bautizar a los adultos. Mucho tiempo en la iglesia bautizaron a los adultos porque fue la decisión que tomaba la persona de morir a la carne y vivir para Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, es, si yo soy bautizado, ¿por qué no estoy en la presencia de Dios? ¿Por qué no me he vuelto a Dios? ¡Wow! Y cuando me dice más adelante que y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes. Yo dije, a ver, cuando yo me comprometo con mis hijos, con alguien, una persona, a hacer algo, o sea, doy una promesa, yo como ser humano, si yo, o sea, valoro mi palabra, yo cumplo esa palabra, esa promesa, ¿cierto? O sea, si yo valoro mi palabra, la palabra que yo doy, yo cumplo esa promesa. Bueno, si tú no la valoras, bueno, ya es asunto tuyo, pero la palabra dice que no tienes que prometer nada, simplemente que tú sí sea un sí y que tú no sea un no. O sea, cumple tu palabra, o sea, que tu palabra tenga valor. Entonces, cuando yo miraba que decía que esa promesa es para ustedes, de que el Espíritu Santo vendría a tu vida por ser bautizado, yo dije, ¡ah! Pero tremendo, si yo ni siquiera valoro mi bautizo, si yo ni siquiera
pido la promesa que es para mí el Espíritu Santo, ¿yo cómo voy a tener el Espíritu Santo en mi vida? Porque debe haber un evento especial para recibir el bautismo. Y yo me acordé en ese momento y dije, no, pero es que yo fui a la confirmación. Y resultó que yo me puse a dar cuenta y en la confirmación, mi mente, quién sabe en qué planeta estaba, porque yo no era consciente de esto, de que yo era una mujer bautizada y que yo podía reclamar el Espíritu Santo, pero me estaba diciendo algo claro. Me decía, vuélvete a Dios. En ese momento yo no me volví a Dios, yo cumplía un requisito. Yo no volvía a Dios. Yo no dejaba mi pecado. Yo no estaba actuando como Dios quería. O sea, yo no me estaba limpiando, porque el bautizarse es limpiarse de esa vida de pecado y ya no vivir en el pecado, porque es eso, es no vivir en el pecado. Como que en ese momento, sin yo conocer realmente a Dios, o sea, yo estaba más, decimos aquí en Colombia, más perdida que embolatada. Como que el Señor me permitió entender este texto bíblico. Cuando yo lo entiendo, yo dije, wow, Dios mío, yo primero no estoy viviendo como dice Dios que deba vivir, uno. Yo estaba en ese momento en fornicación, estaba, sí, casada por las leyes, pero no como una bendición. Segundo, yo no valoraba mi bautizo, no lo valoraba porque no me daba cuenta que yo tenía que haberme alejado del pecado, que yo no podía estar viviendo en el pecado, que yo no podía hacer cosas que eran pecado. O sea, no me daba cuenta que yo, habiendo sido limpia, o sea, lavada en el bautizo, yo estaba, como dicen los chicos en las instituciones que nosotros trabajamos, revolcándome el lodo. O sea, como los marranitos, ahí, como los puercos. Si tienes el lodo, allá van los puercos y se revuelcan y se untan todo de barro. Así estaba yo. O sea que yo no valoraba mi bautizo. Y si yo no valoraba mi bautizo, entonces, ¿cómo le iba a pedir al Señor que me regalara de su Espíritu? Si dice que si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero oye, el Espíritu Santo no tolera el pecado. El Espíritu Santo, santo es y espera un lugar limpio donde habitar en el corazón de los seres humanos. Qué tremenda palabra cuando en ese momento yo me di cuenta de eso y yo, pues, cuando me di cuenta de eso, yo le pedí perdón a Dios y le dije que me arrepentía, aunque después con todo mi proceso me di cuenta realmente el verdadero arrepentimiento, porque el Espíritu Santo trajo a mi vida la convicción de pecado. Pero le decía al Padre, Padre, tu promesa es esa, que me vas a dar de tu Espíritu Santo, a mí, a mis hijos, que me vas a dar del Espíritu Santo, Señor, es tu promesa. Y si yo hago una promesa y debo cumplirla, Señor, ¿cuánto más tú que eres Dios no puedes cumplir tus promesas, Señor? Yo te pido que cumplas esa promesa y me regales el Espíritu Santo. Es impresionante porque posteriormente a eso, o sea, pasó precisamente un mes exactamente, y las cosas se dieron, o sea, las situaciones de la familia seguían igual, los problemas con mi esposo igual, o sea, la vida nuestra no cambió. Hasta yo le dije, Señor, puede ser que 3 días esté orando y pidiéndote esta promesa, pero posiblemente yo ya no me acuerdo después del 3er día, porque pues desafortunadamente estamos en la carne cuando estamos en el mundo. Y le dije, pero yo te pido que cumplas esa promesa. Y cierto, después del 3er día, estaba en los problemas normales, comunes y corrientes en mi familia. Pero fue curioso cómo al mes de esa situación y de reclamarle esa promesa, el Señor me llevaba a un encuentro en la iglesia. Fue algo espectacular, porque aunque yo no sabía muchas cosas, aunque pues no reconocía sino el dolor que tenía y demás, y algunos pecados que sé que eran grandes,
el Señor me regala la presencia del Espíritu Santo. Y es bien diferente. O sea, yo quedo asombrado cuando las personas dicen recibir del Espíritu Santo y su vida sigue igual y no se alejan del pecado. Yo recibí del Espíritu Santo y mi vida fue transformada. Gracias a Dios nos casamos por la iglesia y el proceso con el Espíritu Santo continuó. Seguí aprendiendo y el Espíritu Santo le enamora a uno de la palabra. El Espíritu Santo le redarguye a uno de pecado, o sea, le hace ver a uno lo que no es correcto, o sea, hace que uno se eche para atrás en algo que tú estás haciendo mal. El Espíritu Santo hace que tú suavices tu forma de proceder, que pienses. Yo sé que tuve que seguir proceso de sanación porque por medio del Espíritu Santo Él me llevaba a que tenía que seguir explorando mi corazón y seguir sanando las heridas, porque eran muchas heridas las que tenía en mi corazón, que hacía que yo me comportara de la forma incorrecta, de como no le agradaba a Dios. Entonces el Espíritu Santo me permitía entender todas esas cosas, cambiar mi manera de hablar, cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de actuar, aún en los silencios, cosas así. El Señor me llevaba, o sea, poco a poco, pero el proceso se iba dando y los cambios se iban observando. O sea, cuando tú realmente tienes en tu corazón y has nacido de nuevo, en la realidad hay una situación donde se muestra un cambio, donde se muestra una transformación, donde se ve que la persona es diferente, ¿sí? Es imposible decir que yo vivo, que el Espíritu Santo vive en mí, yo siga con mi misma maledicencia, gritería, la altanería, el orgullo, todas las cosas que el Señor dice allí y yo siga en lo mismo. O sea, todo lo que dice el Señor en muchas partes del Nuevo Testamento, que son pecados, y yo siga en ellos diciendo que yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tolera el pecado. El Espíritu Santo no tolera el pecado. Por eso mismo, entonces, cuando tú dices, tengo el Espíritu Santo y tú mantienes maldiciendo, tú mantienes gritando, tú mantienes hablando mal, tú mantienes pensando en cosas que son resentimiento, dolor, cuando tú no perdonas, cuando tú no miras que algo te está atando, Dios Santo, Señor, el Espíritu Santo te hace recordar cosas que ni en la vida uno cree que eran pecado. Precisamente en estos días yo quedaba asombrada como el Espíritu Santo, o sea, estaba yo estudiando palabra y el Espíritu Santo, yo me puse a ver una película. A mí me gusta ver las películas infantiles, no porque yo sea infantil, sino porque hay que, no sé, pero hay muchas cosas que llegan a la vida de los niños, de nuestros niños, y se les permite ver películas que porque son de muñequitos, entonces se les permite ver películas de muñequitos. A mí me gusta verlas porque hay muchas películas que tienen mensajes encubiertos. Y estaba viendo una película y la misma situación de la pelea del bien y del mal, y entonces que los que pelean bien y los que pelean mal y todo, hasta que dentro de los que supuestamente actuaban dentro del bien, viene y hacen como un pacto. Ese pacto, y me pareció bien curioso porque habló algo así que a través de la sangre y del Espíritu se sellaban en ese pacto, por decirlo así. Cuando yo escuché eso, wow, ¿qué fue aquí? ¿Qué pasó aquí? Porque me vino a la mente, y yo me acuerdo de pequeñita, estaba en el colegio, en la primaria, ¿sí? en la escuela, y
yo escuchaba a amiguitas del colegio y me parecía sensacional, o sea, para uno de niño hay cosas que le sorprenden, como que son maravillosas, y yo escuchaba a amiguitas que hacían disque pacto de sangre con otra amiguita y que no sé qué, y hay otros que se hacían que el pacto así, que con los deditos y yo no sé cuántas, y yo dije, wow, tremendo, porque ni siquiera nos hemos dado cuenta de cómo el mal nos ha utilizado de pequeñas o de pequeños, sí, cuando estamos en el colegio, para hacer cosas que son del mal, haciendo pactos que son del enemigo. Y a veces no entendemos cosas que están sucediendo en nuestra vida y que pueden venir de ese tiempo, pero que el único que nos puede hacer recordar es el Espíritu Santo. Pero si yo no estoy con el Espíritu Santo, yo no lo puedo recordar. Por eso, cuando dice aquí que la promesa es para ustedes, que Él nos dará el Espíritu Santo, yo tengo que proponerme realmente darle valor a mi bautizo y dejar esa vida de pecado que he llevado, para que el Señor me permita seguir con el Espíritu Santo, viendo qué cosas tengo que lavar de mi vida, porque hay muchas cosas de mi vida que yo no recuerdo, pero el Espíritu Santo lo tiene todo escrito de mí. Él me conoce más que yo. Entonces a Él tengo que recurrir, porque nuestro Señor dijo que Él nos enviaría el Espíritu Santo y Él nos recordaría lo que Él nos enseñaba y nos iba a decir todo lo que nos convendría saber. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de que esta palabra es una promesa para nosotros. Pero yo tengo que ser claro en que tengo que tomar la decisión de dejarme, o sea, dejar que el bautizo que recibí realmente sea realidad en mi vida. Que yo me sumerja en las aguas para limpiar mi pecado y dejar en mi vida de pecado. Darme la oportunidad de volverme, porque dice volverme a Dios. Eso quiere decir, he estado caminando en la otra dirección contraria a Dios. He estado yendo por otro camino que me está desalejando de Dios. Me está diciendo, vuélvete. O sea, cuando tú dices, vuélvete, mírame. Entonces quiere decir, voltea a mirar a Dios. Aprende de Dios para que el Señor te pueda enseñar cuál es el verdadero camino. Es una promesa y las promesas el Señor quiere que nosotros se las recordemos. Yo la tenía ahí, le dije, Señor, es tu promesa. Señor, yo te reclamo esa promesa. Yo no le torcí el brazo ni nada. Él quiso prometerme. Así como te está prometiendo a ti, Él te quiere prometer a ti. Porque dice, a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Esa promesa es para los que Dios quiera llamar. Y si tú estás recibiendo este mensaje, es porque el Señor te está queriendo llamar, ¿sí? Pero igual que Jesús hizo con los discípulos. Él dice, ven y sígueme. Bueno, tú decidirás si te levantas y empiezas a caminar con Él. Tú decides, si no, pues quédate ahí sentado, no te preocupes. Es tu decisión, porque el Señor abrió la puerta de salvación para todos, pero para aquellos que realmente quieran seguirlo, o sea, nadie les va a obligar. O sea, nadie va a obligar ni a nadie va a empujar. El Señor dice, yo te di el libre albedrío, decide tú. Entonces, en este momento el Señor te está diciendo, vuélvete a mí, límpiate, por favor, límpiate de todo el pecado que tienes encima y yo te puedo dar el Espíritu Santo. Porque yo te quiero llamar a mi presencia. El Espíritu Santo te va a ayudar a caminar a mi presencia. Te va a ayudar a limpiarte para que tengas la posibilidad de entrar a la morada que yo tengo preparada para ti. Pero si yo no hago eso, si yo no me determino, primero, no voy a saber cómo caminar hacia la salvación. Y si yo no aprendo, siendo mamá en una casa o el papá, no sé, si yo no aprendo, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos a caminar hacia la salvación?
porque dice que esa promesa no solamente es para usted, sino para sus hijos y también para todos los que están lejos. Y puede uno pensar, bueno, a esos familiares que se han ido lejos, que no quieren saber nada de ti, en fin, toda una cantidad de cosas. Pero dice, esa promesa yo la voy a hacer cumplir para ellos también. Pero tienes tú que decidir. Bautícese cada uno. O sea, tú determinas si te limpias. Tú determinas si vuelves tu mirada a Dios. Tú determinas. Tú determinas si quieres recibir esa promesa. Pero debes reclamarla, porque la palabra de Dios también nos dice, si ustedes le piden al Padre que les dé el Espíritu Santo, ojo con esto, dice, que ustedes le pidan al Padre que les dé el Espíritu Santo, Él se los dará. O sea, tenemos que pedírselo. El Espíritu Santo no llega por arte de magia, no, yo tengo que pedirlo. Mire, una de las cosas importantes que el Señor nos enseña a través de la palabra de Dios es las oraciones claras y específicas. ¿Por qué si el ciego está a la borda del camino y entonces, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí? Entonces ve donde el maestro, y el maestro ve que está ciego, pero le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la visión. El Señor está esperando que nosotros le digamos qué queremos. ¿Quieres el Espíritu Santo? Debes anhelarlo. Pero el anhelo significa también que primero, porque dice, primero debes volverte a Dios y bautizarte. O sea, debes mirar a Dios y quitarte el pecado encima. Quítatelo, porque se supone ya eres bautizado. Dale valor al bautizo, porque es que tristemente no le damos valor al bautizo. Nos decimos hijos de Dios, pero qué vergüenza para nuestro Padre con tantos hijos que cometemos pecados de formas tan graves, porque muchos de los bautizados son los que actualmente están promoviendo todas esas ideologías que se están dando, todas esas situaciones contra la vida y tantas cosas más, porque son hijos de Dios, sí, pero no son bautizados, o sea, no están haciendo valer su bautizo y no se están volviendo con a Dios. Aquí lo dice claramente, vuélvete, bautízate, o sea, límpiate y yo te daré el Espíritu Santo. Si yo te doy el Espíritu Santo, como me pasó, el Señor me empezó a ayudar a caminar, a limpiar mi vida, a caminar, a conquistar espiritualmente muchas cosas que tenía que conquistar, a cortar maldiciones, a solucionar situaciones, a quitarme enfermedades de encima, a quitarme preocupaciones de encima, tantas cosas que el Espíritu Santo ha hecho en todos estos años de vida, porque son muchos años, pero yo le doy gracias a Dios, porque todos los días tiene algo nuevo para enseñarme. O sea, el aprendizaje con mi padre no es escaso. El aprendizaje con mi padre, a pesar de que es un libro, que a la verdad es una biblioteca, porque son muchos libros, es un tesoro cada vez que uno abre la palabra de Dios. Es un tesoro que no se puede calcular. O sea, no hay suficiente oro ni plata para pagar todo lo que el Señor le enseña a uno sobre la vida. Este es un tiempo espectacular y maravilloso que el Señor quiere que nosotros tengamos para que nos volvamos a su presencia. Porque es necesario. Necesitamos volvernos a la presencia del Señor. Necesitamos aprender a volvernos a valorar lo que nos dicen de nuestra fe. Con mi esposo venimos haciendo unas charlas, unas conferencias, y es tremenda la frialdad. Es tremenda como esa rechazo. O sea,
Uno ve la necesidad de las personas. Uno ve que están queriendo solucionar problemas. Uno ve que hay caminos que se pueden empezar a caminar. Pero las personas están en una ceguera, en una frialdad, en una cuestión de yo no quiero, como que prefiero seguir mis caminos, que prefiero mi orgullo, prefiero seguir como voy que esforzarme por hacer algo y encontrar un nuevo camino. Así es como el enemigo está trabajando en la mente de las personas. Y estos son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles, donde no podemos jugar ya más con la salvación. Es tiempo de que nos devolvamos a ver a Dios, para ver a nuestro Padre. Es tiempo de que hagamos valer nuestro bautizo, o sea, que de verdad nos limpiemos del pecado, ya no más, pero que podamos pedir la presencia del Espíritu Santo, porque Él nos va a fortalecer, nos va a mostrar, nos va a guiar, nos va a enseñar, Él nos va a recordar toda una cantidad de situaciones que hemos vivido, que hemos hecho, que nos han hecho, que hemos heredado, porque hay muchas cosas que hemos heredado de nuestros ancestros, porque el mandamiento es claro, dice que la maldad de los padres visitará hasta a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, o sea que nosotros estamos heredando situaciones de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Imagínense, estamos heredando. Entonces, si es así, pues nosotros tenemos que empezar a romper toda esa cantidad de situaciones que se dan de generaciones. Pero si no nos volvemos al Padre, ¿cómo queremos salir victoriosos? Nadie quiere ser condenado, nadie. O sea, yo creo, ¿no? Bueno, no sé qué opción tienen o qué opinión tienen los que se relacionan con la oscuridad. Pero los que decimos creer, ninguno de nosotros quiere ser condenado, ninguno. Entonces la pregunta es, si yo no quiero ser condenado, ¿por qué no me esfuerzo a buscar realmente la salvación? Todos queremos tener el control y desafortunadamente tener el control es perder la salvación. El que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la salvará. Así lo dice el Señor. Entonces, no quieras tú tener el control, déjale el control a nuestro Padre, que Él te enseñe y te aseguro que la vida cambia. Mi vida cambió. A raíz de ese momento, de ese día, me acuerdo bien, a partir de ese tiempo, que si no me equivoco fue en el mes de abril del 97, del 98, abril del 98, yo recibí ese mensaje. Y a partir de ese momento, aunque yo no viera cómo Dios actuaba, Dios empezó a actuar a mi favor. Y hoy, muchos años después, hoy veo cómo el Señor ha obrado en mi vida, ha obrado en mi esposo, ha obrado en mis hijos y sigue obrando en la descendencia, en mis nietos. Y sé que todavía nos falta por crecer mucho. Sé que todavía nos falta por limpiar muchas cosas, porque bárbaros sí que hemos hecho cosas que no son. Pero Dios está ahí. Dios nos guarda, nos ayuda, nos protege, nos instruye, nos sigue animando, motivando, nos sigue corrigiendo. O sea, es un Padre espectacular. Es un Padre que no se cambia por nadie. Por eso, en este momento, o sea, si realmente no te has decidido dejar esa vida de pecado o no sabes cómo y hasta te has puesto de mal genio con Dios, hasta has peleado con Dios y quieres ya dejar de pelear con Él y pedirle ayuda, no es tarde. Tarde es que el Señor ya te llame a su presencia y no logres arrepentirte a tiempo. Mientras que tengas vida, tienes oportunidad. Y este es un día de oportunidad. Un día de buscar la salvación. Un día de pedir una promesa que Dios tiene para todos aquellos que nos volvamos a Dios
y que además de eso nos limpiemos de nuestro pecado. Por eso es que es necesario que en este momento, porque tú te has dado cuenta de todo, cierres tus ojos allí donde estás y le digas a nuestro Padre eterno: aquí estamos, papá, aquí estoy. Tú conoces mi vida y todo lo que he hecho. Tú conoces todo lo que tengo guardado en mi corazón. Es como una puerta abierta, un libro abierto. Mi corazón es un libro abierto para ti, porque a ti no se te puede ocultar absolutamente nada. En esos lugares donde yo no debía estar, Señor, tú me viste. Tú me viste haciendo lo incorrecto. Tú me viste hablando lo incorrecto. Tú me viste aún pensando lo incorrecto, Señor. Aún en aquellos sitios donde yo creía que estaba completamente sola, donde hablaba cosas con ira, con profunda tristeza, con profundo desengaño, hablando solo maldiciones, Señor, creyendo que solamente me escuchaban las paredes. Ahí estabas tú escuchando y recibiendo todo eso, Señor. Aún con esa decisión que tomé y que creí que nadie se iba a dar cuenta para hacerle daño a alguien, tú estabas allí mirando lo que hacía. Aún en ese momento, Señor, que ha llenado mi vida de dolor y de tristeza, de resentimiento, de malos pensamientos, de baja valoración, en ese momento donde yo creí estar sola, solamente con las personas o la persona que me hacía daño, tú mirabas y te dolía lo que estaba pasando, pero más te dolía el dolor que se estaba quedando en mi corazón. Y después de ese momento, todo el resentimiento que he guardado hacia esa persona y hacia mí misma, hacia mis propios padres y a las personas que he considerado responsables por todo lo que me pasó. Tú mirabas, Padre. Y yo volteé mi mirada de ti, me fui de ti. Te culpabilicé a ti, Padre, pero tú estabas viendo cómo yo sufría. Tú estabas viendo cuando fui a ese lugar feo de sangre y perdí a mi hijo, mi hija, por una decisión de temor, por no perder a esa persona que terminó abandonándome, o por la amenaza que tuve tanto de esa persona o de mis padres mismos. Y tú estabas viendo lo que yo estaba haciendo y esas personas. Y me alejé de ti, Padre. Me alejé de ti. Porque yo decía, ¿por qué tú no me defendiste? ¿Por qué tú no me ayudaste? Tú te dabas cuenta, Padre, cada momento en que alguien jugaba con mis sentimientos, cómo se burlaban de mí, cómo me usaron, cómo me ultrajaron. ¿Te diste cuenta de las palabras de maldición que expresaron mis padres? O mi padre o mi madre. ¿Te diste cuenta de los maltratos? ¿Te diste cuenta de las palabras de los abuelos? ¿Te diste cuenta de las situaciones con los tíos, con los hermanos? Señor, tú lo has visto todo en mi vida, pero yo lo único que he hecho es alejarme más de ti, creyendo que tú eras el responsable de todas las circunstancias que yo estaba vivenciando. Más me alejaba de ti. Eso me llevó a tomar muchas decisiones incorrectas, que ahora, Señor, queriendo verte, quiero limpiarme, Señor. Quiero sumergirme en el río de tu Espíritu
de la sangre de Cristo Jesús. Sumergirme en la sangre de Cristo Jesús para ser limpia de mi pecado, Señor, de todo mi pecado. Quiero en este momento, Señor, aplicar la sangre de Cristo Jesús sobre mi vida para limpiarme el pecado de la traición, para limpiarme el pecado de la falta de valoración hacia mí misma, de mi identidad destruida, de los malos pensamientos, del mal obrar, del mal caminar hacia propósitos que no venían de ti, Señor, de utilizar mi boca para decir cosas incorrectas, de utilizar mi mente para pensar lo malo y hacer lo malo. Señor, me arrepiento, Padre. Me arrepiento por haber causado tanto daño, por haber hecho perder la vida de personas de manera física o con mis comentarios, Señor. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento. Y en tu sangre, amado Jesús, me sumerjo para lavarme en mi pecado. Me sumerjo para lavarme en mi pecado. Y te pido por tu sangre, Señor Jesús, hoy me liberes, Señor, me liberes. Porque yo soy bautizada, Señor. Yo no quiero seguir viviendo la vida de pecado que llevo. Sé que puedo amar mucho a mi pareja, Señor, pero sé que esa vida me está alejando de mi Padre y quiero volver a mi Padre. Dame la fuerza, Señor, que necesito para mantenerme firme, para alcanzar la gracia de la salvación, Señor. Y te pido, amado Dios y Rey, así como dice tu palabra, que la promesa de tu Espíritu Santo es para nosotros. A los que nos volvamos a ti, a los que nos bauticemos, nos limpiemos de nuestro pecado, esa promesa del Espíritu Santo es para nosotros. Por eso, Señor, tú que eres Dios y poderoso, tú prometiste, amado Señor, que nos regalarías la presencia del Espíritu Santo. Señor, es una promesa. Yo sé que soy débil, yo sé que me falta mucho sanar, yo sé que me falta mucho romper cosas que vienen del pasado, Señor, pero es tu promesa de que tu Espíritu Santo estaría en mí si yo te lo pedía. Es tu promesa para aquellos que tú quieres llamar, Señor, y si yo ahorita recibo este mensaje es porque tú me has querido llamar en este momento, Señor. Es tu promesa, Señor, y yo te pido, Señor, que tu promesa se cumpla en mi vida, Señor. Que tu promesa se cumpla en mis hijos, Señor. Que tu promesa se cumpla en mi esposo, Señor, en mi pareja, Señor. Que tu promesa se cumpla para los que están lejos también, Señor, de mi familia, Señor. Que tu promesa se cumpla, Dios. Que tu Espíritu Santo estaría en nosotros. Nos darías tú el Espíritu Santo. Señor, cumple tu promesa. Porque solo a través de la ayuda de tu Espíritu Santo podremos vencer. Podremos reconocer el pecado. Podremos alejarnos del pecado, Espíritu Santo. Ven a nuestras vidas, Padre. Padre, danos de tu Espíritu, Padre. Danos de tu Espíritu. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos estás llamando. Gracias, porque nos estás llamando. Gracias por hacernos caer en cuenta que estábamos caminando en una dirección contraria, en la dirección contraria a ti, Señor. Gracias, Padre, porque hoy me haces ser consciente de que debo hacer valer mi bautizo. Debo sumergirme en la sangre de tu amado Jesús para limpiarme de mi pecado, para ser libre, para poder ser templo del Espíritu Santo, para poder recibir tu promesa, Señor.
Hoy te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias, Señor misericordioso. Te doy gracias, eterno Rey, por tu palabra. Gracias por esta promesa tan maravillosa. A ti, Padre Santo, te alabo, Señor, te alabo por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.